Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan David Moreno. Yo soy anestesiólogo cardiovascular. Trabajo actualmente en la clínica Imbanaco en la ciudad de Cali, en Colombia. Entonces, el tema que me corresponde para hablar el día de hoy, vamos a hablar del síndrome coronario agudo en cirugía no cardíaca, enfocado en cuanto al manejo del paciente con este diagnóstico. Primero, quiero declarar pues, que no tengo ningún tipo de conflicto de interés que pueda tener algún compromiso con mi participación en esta charla. Bueno, entonces como manera de introducción, para enfocarnos en lo que es el manejo del paciente con infarto en cirugía no cardíaca, primero como a manera de introducción, vamos a hablar que cuando hablamos en complicaciones en cirugía no cardíaca, la gran mayoría de estadísticas, reportes, están enfocados en pacientes mayores de 45 años que tengan algún tipo de compromiso, antecedente o morbilidad cardiovascular, o pacientes mayores de 65 años, que en la gran mayoría siempre va a haber algún tipo de comorbilidad cardiovascular que los puedan tener como más predispuestos a este tipo de complicaciones en cirugías no cardíacas. Teniendo en cuenta que a modo general la mortalidad intraoperatoria en cirugía no cardíaca puede ser basal desde el 1 al 2%. Pero cuando hablamos de las complicaciones en cirugía no cardíaca, vamos a ver que la gran mayoría van a ser complicaciones cardiovasculares y entre ellas vamos a encontrar lo que es la injuria miocárdica después de cirugía no cardíaca, que es un tipo de infarto, como vamos a ir viendo que va a estar dado por dos mecanismos. Estadísticamente, el MINS, que es la injuria miocárdica after no cardiac surgery, va a estar presente hasta en un 8% de este tipo de población. Y de este 8% de pacientes que desarrollan MINS, solamente el 16% va a presentar algún cambio que a mí me puede hacer sospechar de que el paciente está cursando con un MINS. El 84% restante van a ser totalmente asintomáticos, ya sea por el tipo de anestesia, ya sea por la ausencia de síntomas, la ausencia de cambios electrocardiográficos, que aquí es donde va a entrar en relevancia la importancia de la toma y el uso de los biomarcadores, que vamos a ver que es desde la parte preoperatoria hasta el control postoperatorio. Tener muy en cuenta que no hay que confundir el MINS con lo que es un infarto perioperatorio, que puede tener otros tipos de comorbilidades que me pueden opacar o generar síntomas o clínicas muy similares. En tal caso encontramos lo que es la presencia de una sepsis, la presencia de un tromboembolismo pulmonar, una falla renal aguda, una FA de respuesta rápida. Entonces, cuando estamos hablando de MINS, principalmente nos vamos a enfocar es en el uso de los biomarcadores. El uso de la medición de la troponina, que como varios artículos, varias revisiones pues, se puso en evidencia, es el punto de base para uno determinar si su aumento nos está evidenciando que el paciente está cursando con una injuria miocárdica. Tener en cuenta que el basal o los valores de referencia pueden variar mucho desde el tipo de troponina que se tome, el valor de referencia y la medición a la técnica que utilicen en el laboratorio de cada institución. Entonces, por ejemplo, uno encuentra que dice que un aumento por arriba del percentil 99 en cuanto al basal de esa medición de troponina, o sencillamente un aumento hasta el 20% del valor basal de la troponina que maneje dicho laboratorio. Hay referencias que cuando se manejan lo que son troponinas de alta sensibilidad, valores por arriba de 14, 15 ya son indicativos de una injuria miocárdica. Esas mediciones de troponina se tienen que hacer idealmente en las primeras 72 horas, con un valor basal que se va a tomar antes de la cirugía. Pero vuelve y juega, es muy difícil determinar qué paciente va a presentar o no va a presentar MINS. Entonces, lo que vamos a terminar hablando al final es de un manejo en retrospectiva de lo que se debe hacer idealmente en este tipo de pacientes. Idealmente se debe hacer una medición de troponina en el primero, segundo y tercer día posterior a la cirugía, como para uno en sí hacer hasta un diagnóstico tardío de la presencia o no de MINS. Cuando hablamos de esta injuria miocárdica, estamos atribuidos a dos mecanismos isquémicos. Uno es la enfermedad trombótica persistente, o la otra es un desbalance en cuanto al aporte y demanda de oxígeno a nivel del miocardio, que son como las causas fisiopatológicas de la presencia de este tipo de lesión. Y eso debe ser en ausencia de otro factor precipitante, como va a ser comorbilidades como el embolismo pulmonar, la sepsis, el FA, un trauma severo. Cuando hablamos de MIS en cirugía, estamos hablando que son síntomas que muy posiblemente van a estar ausentes o sencillamente van a estar enmascarados por efectos de sedación, efectos de analgesia, efectos de ansiolisis. Y no necesariamente vamos a requerir que tenga un paciente algún tipo de isquemia miocárdica
que es el dolor torácico, el dolor opresivo o los cambios electrocardiográficos, que como vamos a ir viendo, ver esta evidencia de estos cambios electrocardiográficos va a ser aún mucho más difícil en el transcurso de un transoperatorio. Entonces, vamos a hablar que en la cirugía no cardíaca debemos valorar dos cosas: los factores de riesgo de base del procedimiento y del paciente, y los factores que son la variación que se puede presentar en el intraoperatorio. Vamos a hablar de los factores de riesgo, vamos a ir desde los factores del paciente o como los factores mismos de la cirugía. Estamos hablando desde el trauma quirúrgico, la activación de una respuesta inflamatoria, la liberación de citoquinas, alteración de la cascada de coagulación, el sangrado excesivo, el intercambio excesivo de líquidos. Todo eso me puede llevar a un aumento o a una alteración en pacientes que de por sí ya tengan una enfermedad de base. Hablamos de una paciente con enfermedad coronaria aterosclerótica sin querer decir que ese paciente tiene antecedente una isquemia coronaria, o pacientes con algún tipo de trastorno hematológico con una disfunción plaquetaria que me puede generar aumentar un riesgo protrombótico, que en esos casos son los pacientes que pueden desarrollar algún tipo de injuria miocárdica después de cirugía no cardíaca. Lo otro son los factores intraoperatorios, que son netamente factores hemodinámicos, los cambios abruptos de presión, tanto hipotensión como hipertensión, los cambios abruptos de la frecuencia cardíaca, bradicardias, taquicardias, y la hipoxemia y la anemia, que es lo que vamos a ver mucho, sobre todo la hipoxemia en pacientes bajo anestesia general, pacientes anémicos en cirugías de alto riesgo de sangrado, en procedimientos de cirugía mayor, no cardíacas obviamente, que estos van a estar más asociados con el segundo mecanismo de presencia de MIS, que es el desbalance en cuanto al aporte y demanda de oxígeno a nivel del corazón. Todo eso son como factores predisponentes o factores que me van a estar asociados con la presencia de MIS. Pero cuando estamos en un contexto en donde el paciente tiene asociado sepsis, falla renal, falla cardíaca, volumen pulmonar, tenemos que tener la duda o como un diferencial que eso puede ser una lesión no isquémica miocárdica, porque hay otros factores predisponentes para una sintomatología o una clínica similar a la que ya estamos evidenciando en esos pacientes durante el transoperatorio. Entonces, cuando ya tenemos estos factores de riesgo identificados, un paciente que está sometido bajo anestesia general, anestesia regional, en cualquier tipo de procedimiento, ya sea menor o mayor, no cardíaco, entonces vamos a ver cuando ese paciente nos presenta síntomas o clínica, que vamos a ver que son las variables hemodinámicas, vamos a ver qué vamos a hacer. Cuando uno habla de realizar toda la guía disponible, uno encuentra que primero hay que hablar desde la parte preoperatoria. Como todos dicen, hablar en retrospectiva es mucho más bonito. Entonces, primero es la identificación de cuáles son los pacientes propensos a un MINS. Ya habíamos dicho, pacientes mayores de 45 con enfermedad cardiovascular, pacientes mayores de 65 años, pacientes con antecedente de una enfermedad aterosclerótica. Son pacientes que yo digo, bueno, ese paciente si va a ser sometido a una cirugía mayor con riesgo de sangrado, tiene riesgo de presentar una isquemia, una infuria miocárdica perioperatoria. Entonces, cuando uno ve desde, bueno, fuera la optimización de ciertos factores, tenemos que lo importante es ver cuál es el manejo perioperatorio que está recibiendo ese paciente. La gran mayoría de pacientes que se reportan en la bibliografía, cuando uno ve los estudios que acumulan 1.000, 2.000, 3.000 pacientes, vamos a ver que hablan de tres tipos de medicamentos: el uso de aspirina, el uso de alfa-2 agonistas y el uso de beta bloqueadores. Entonces, cuando uno revisa también las guías de valoración para paciente cardiópata, para cirugía no cardíaca, uno ve cuál es la disputa que hay en cuanto a la continuidad o no, el manejo que se debe dar con estos medicamentos. Que esos pueden estar asociados como a una disminución de la incidencia de MINS, pero hay en algunos casos que no va a haber una disminución significativa en cuanto a la mortalidad final del paciente a 30 días. Que eso se también tener muy en cuenta para uno hacer un análisis y al momento de yo tener que valorar un paciente, decir, ¿se le debe hacer cambios o no se le debe hacer cambios? Entonces, cuando uno habla de un paciente con un beta bloqueador, primero, pensar que es un paciente que viene con beta bloqueador ya tiene como tal una cardiopatía o una patología cardíaca, una falla cardíaca, una enfermedad arritmogénica o una enfermedad coronaria. Entonces, cuando son pacientes que vienen en un uso crónico de ese medicamento, cuando el uso crónico está definido por varias guías como uso de mayor a 15 días, la recomendación es tener una continuidad durante el perioperatorio. Eso me está evidenciando una disminución de riesgo de infarto de hasta el 3,6% comparado con una incidencia del 5,1 paciente en pacientes a quienes se les suspendió o ellos les suspendieron el beta bloqueador antes de la cirugía.
La recomendación es que si un paciente viene con beta bloqueador, continuarlo. Si el paciente no tiene beta bloqueador, no se debe iniciar solamente porque hay que disminuir el riesgo de infarto. Tener en cuenta que el uso de estos medicamentos no me quita en el 100% la probabilidad de incidencia de infarto miocárdica, pero sí me la va a disminuir siempre y cuando ha habido un control crónico del mismo. Con el uso de los alfa-2 agonistas hay una disputa. Al igual que el uso de beta-bloqueadores, está visto que la continuidad de los medicamentos hay una disminución del riesgo de infarto. Pero cuando uno habla de ese tipo de medicamentos, a medicamentos antihipertensivos y asociados a los usos de los anestésicos normalmente utilizados para procedimientos quirúrgicos, vamos a ver una incidencia mayor de bradicardia y hipotensión, que obviamente también, como ya lo hemos dicho, entre los cambios hemodinámicos, esos son factores propensos a una injuria miocárdica. Entonces ahí entra como la disputa riesgo-beneficio. ¿Qué debo hacer con estos pacientes? ¿Qué debo hacer yo con estos medicamentos? ¿Los debo continuar? ¿Los debo suspender? Es individualizar cada caso, decir cuál es el paciente que según como yo lo veo en su estado basal, en su presión arterial basal, cuál es el beneficio, cuál se beneficia de suspender. El uso de aspirina. Ese es otro tema de gran importancia porque la gran mayoría de pacientes que vienen con aspirina en una prevención primaria o secundaria ya sabemos que tienen algún tipo de enfermedad aterosclerótica. Son pacientes que ya tienen una enfermedad aterosclerótica, llámese coronaria, llámese cerebrovascular, llámese periférica, que están en un manejo preventivo o ya un manejo de tratamiento porque ya tuvo un evento previo. Ahí hay que individualizar cuál es el riesgo de sangrado en cada cirugía, en cada procedimiento que se va a someter el paciente y con eso definir, este paciente requiere una suspensión del medicamento por lo menos de 3 o hasta los 5 días, idealmente la aspirina para disminuir el riesgo quirúrgico. Estamos hablando de que hay procedimientos que uno puede decir no hay duda en que se debe suspender el medicamento, como son procedimientos neuroquirúrgicos de alta complejidad, procedimientos de neuroeje, procedimientos como cirugía de columna, que uno dice el riesgo de sangrado sobrepasa el riesgo de beneficio de protección de injuria miocárdica. Procedimientos menores, ortopedia menor, procedimientos abdominales con riesgo de sangrado bajo, uno debe determinar la importancia de continuarlo con plan de una disminución de incidencia de complicaciones cardiovasculares como es el infarto. Entonces, esa es la recomendación como individualizar cada paciente. Lo que cuando uno revisa el estudio de POIS en cuanto a la presencia de complicaciones perioperatorias, es con la disminución del uso de estos medicamentos me disminuye la incidencia del infarto, pero no me lo quita completamente. Entonces, por eso es que es importante individualizar. Que el paciente no viene con medicamento, no viene con aspirina, efectivamente sigue sin aspirina porque no hay una evidencia que me muestre que hay, porque yo voy a iniciar la aspirina a este paciente para disminuir la incidencia de complicación en el posoperatorio, cuando también yo tengo que tener en cuenta de mano cuál es la incidencia de complicaciones si yo me voy para el otro lado en cuanto a un evento de sangrado, complicaciones vasculares o trauma mayor. Si el paciente ya tiene una enfermedad coronaria y viene con aspirina, pues lo que yo debo hacer es ver la continuidad del mismo en áreas de proteger el estén o el manejo que ya tenga para esa enfermedad coronaria. Pero aquí lo importante desde el preoperatorio es el paciente hace cuánto se le puso el stent, hace cuánto viene con la enfermedad coronaria, qué tan severa la enfermedad coronaria para decir debe continuar o no, o se le puede suspender o no el antiagregante. Ya sea que, digamos, si es un paciente con stents múltiples, que ya viene más de un año tratado con aspirina, se le puede suspender sin ningún problema si el riesgo de sangrado es mayor. Que si viene con doble antiagregación y ya pasó 6 meses mínimo del procedimiento, también es importante para yo decir si el paciente viene con un segundo antiagregante, llámese clopidogrel, llámese ticagrelor, que son más propensos a sangrados en cirugía de riesgo intermedio a mayor, yo puedo decir, ese paciente ya no hay tanto riesgo de una restenosis de ese stent, puedo suspender por lo menos el segundo antiagregante, el ticagrelor, el clopidogrel y seguir solamente con aspirina. Obviamente, informando, hablando con el equipo quirúrgico, con su cirujano, cuál es el riesgo de sangrado, individualizar cada caso y ver cuál es lo mejor para ese paciente. Otro medicamento que se incluye en el uso de estatinas. Aquí un paciente que, digamos, estamos hablando de una enfermedad aterosclerótica, un paciente con predisposición o un riesgo cardiovascular más alto que otros pacientes, la recomendación es que siempre y cuando el paciente ya viene con este medicamento, se debe continuar.
vuelve y juega, no hay evidencia de que yo inicie de forma preventiva 3 días antes, por ejemplo, a la cirugía del uso de estatinas, me ha disminuido el riesgo de infarto en un paciente con un riesgo cardiovascular. Lo ideal que es, si es una cirugía diferible, programada, es primero hacer un control cardiovascular, hacer un manejo desde el punto de vista cardiovascular y optimizar las condiciones para la cirugía subsecuente. Pero si ya estamos hablando de lo que es el manejo intraoperatorio, ¿qué es lo que yo debo hacer en estos pacientes? Que yo ya vi cuál es el escenario, vi cuáles son los factores de riesgo, vi cuáles son los medicamentos con los que voy siendo, entonces yo tengo que manejar las partes hemodinámicas, como ha dicho, el control de presión y el control de frecuencia cardíaca. Importantes son más que la hipertensión, que puede llegar a ser más fácil de manejar desde el punto de vista intraoperatorio, ya sea por los efectos vasodilatadores de los anestésicos, ya sea por el efecto de manejo del dolor, por el efecto de sedativos, uno puede controlar. Y pues lo menos probable de que un paciente bajo anestesia general es que se encuentre en un estado de hipertensión. Lo que sí debemos prestar atención a los episodios de hipotensión intraoperatoria, donde aquí viene también otro tema importante. ¿Cuánto es el valor con el que yo defino tengo una hipotensión severa? Varias guías en dos cosas. ¿Cuál es su nivel basal de presión arterial, basándose en la presión arterial media, y cuáles son los cambios o dados en porcentajes que se puede presentar? Entonces, si yo veo como vemos en la gráfica, basadas en presión arterial media, están por debajo de 65 milímetros de mercurio, voy a tener un aumento más proporcional en cuanto a la probabilidad de presentar MIS. Pero no es lo mismo de decir un paciente que no sufre de hipertensión, que tiene una presión arterial de 120/60, que presenta una hipotensión durante la cirugía, a lo yo decir que yo tengo un paciente que sufre hipertensión, que el día de la cirugía no se tomó el antihipertensivo, que llegó con una presión basal de 150/90 y que me presentó una hipotensión intraoperatoria. Entonces es muy importante decir, si es un paciente que más por un valor exacto, yo tengo que hablarles por una tendencia de cuál es la presión que maneja ese paciente. Entonces ahí uno dice, cuando yo tengo son cambios con respecto al basal del paciente, que están cambios entre el 20 y el 30% o mayores a esto, yo puedo decir que son cambios significativos. Y cuando tengo una hipotensión, una disminución por debajo del 30, mayor al 30% del valor basal de la presión arterial media, yo es un paciente que no tiene riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares dados por lesión miocardica. Entonces, esos son los que yo debo tener en cuenta al momento de yo hacer el enfoque del paciente. ¿Listo? Pero cuando hablamos bajos efectos anestésicos, yo tengo que primero tener en cuenta, listo, yo tengo un paciente normotenso que se fue sometido a cirugía abdominal mayor. Yo, ¿qué técnica de anestesia le di? Una anestesia general, le di ayudancia con analgesia neuroaxial, le puse una raquida para analgesia, le puse un catéter peridural. Tener en cuenta que todos los medicamentos, o la gran mayoría de efectos que utilizamos para una técnica anestésica, van a estar asociados con cierto grado de vasodilatación, van a estar asociados con efectos de hipotensión, van a estar asociados con efectos bradicárdicos. Tener muy en cuenta que los efectos de vasodilatación van a variar según la población que manejemos. Si estamos hablando de pacientes mayores mórbidos, van a tener un mayor efecto que un paciente mayor no mórbido. Entonces, hay que individualizar y tener eso presente. Entonces, si yo tengo estos pacientes, primero yo tengo que ver, bueno, la hipotensión no está dada porque la dosis de anestésico fue mayor a la que hubiera sido idealmente requerida. Un paciente que yo le puse una anestesia neuraxial y tuvo un efecto vasodilatador severo con anestesia neuraxial y me presentó un episodio de hipotensión. O es un paciente con hipotensión por un cambio de compromiso cardíaco. Son cosas que yo tengo en cuenta. Importante, la una se acompaña de la otra. Si yo tengo una hipotensión severa asociada a la técnica anestésica, eso también me va a hacer predisponer en un paciente con riesgo cardiovascular de generar una injuria miocárdica. El manejo ideal de esos casos, individualizando cada caso, es el manejo de líquidos endovenosos, una precarga o poscarga según cómo estemos en el momento quirúrgico. Si es un paciente que tiene un sangrado excesivo que superó el sangrado permisible, hay que hacer una transfusión de los mismos. Si el manejo ideal no ha hecho lo adecuado, pues hay que hacer el uso de vasoactivos. ¿Cuál vasoactivo? Individualizarlo cada paciente, cuál es el vasoactivo ideal. Si es un paciente que necesito también una respuesta de vasopresor, que me dé una respuesta alfa y beta, yo puedo pensar en adrenalina, puedo pensar en metildotina, puedo pensar en glutamina. Generalmente cuando en las guías revisamos o en la experiencia, el vasopresor ideal o el de primera mano es norepinefrina. Titulando según la respuesta y
Y uno debe tener en cuenta, no solamente es manejar la hipotensión intraoperatoria, sino yo también tengo que ir viendo, bueno, ¿qué es la causa de la hipotensión? El sangrado, la anemia, sobredosis por efecto anestésico. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo ese control de hipotensión, puedo tener una disminución del riesgo de 48% en complicaciones cardiovasculares. Importante tener en cuenta que la variación hemodinámica abrupta y excesiva también me puede generar complicaciones cardiovasculares. Cuando hablamos de taquicardia definida por una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, vamos a tener que hay un aumento en la demanda de oxígeno y disminución de la perfusión coronaria que me genera una injuria miocárdica. Vuelve y juega. Aquí tenemos que tener varias cosas. ¿Qué es la causa de la taquicardia? Es un estímulo doloroso por un plano anestésico superficial. Si fue que tuve una reacción a ciertos medicamentos que me pueden generar la taquicardia. Si fue una reacción por anafilaxia. Porque generalmente, como ya hemos visto, el efecto regular que uno ve en pacientes anestesiados es una disminución de la frecuencia cardíaca con respecto a la basal por los efectos vasodilatadores de la anestesia. Entonces, tener eso muy en cuenta al momento de decir, este paciente está bradicárdico, debo pensar en eso o en aquello. Debo pensar que si es un paciente que me está generando una taquicardia por un aumento de consumo de oxígeno, que tenga un problema de hipotensión, ese paciente es el que más es más propenso a generar un MIS. Tengo que primero corregir cuál es lo que me está llevando a esa taquicardia o darle un manejo específico a la taquicardia. El uso de tablón en agudo en una taquicardia intraoperatoria debe ser individualizado según cuál es la causa taquicardia por hipovolemia, debo corregir la hipovolemia. Si no una taquicardia por un estado superficial anestésico, debo mejorar mi plan anestésico. Pero si es una taquicardia por un origen arritmogénico, pues debo individualizar y valorar el uso, ¿no?, de betabloqueadores, medicamentos antiarrítmicos para control de esa frecuencia. Importante es la vigilancia posoperatoria en los pacientes con cambios hemodinámicos que yo voy a tener durante la cirugía. Ten en cuenta pues, que esto va a ser muy difícil, entonces va a requerir una vigilancia mucho más estricta, porque vamos a tener pacientes con efectos mitigados por sedación, el paciente que todavía está muy somnoliento en recuperación, o el paciente que sale de la UCI y está todavía bajo efectos de sedación en un plano, en un RAS -1 todavía. Entonces esos pacientes va a ser más difícil de valorar si estoy sospechando que tuvo un evento cardiovascular. La estadística dice que solamente el 6% de los pacientes con un presentan algún tipo de síntomas isquémicos. Y menos del 25% de pacientes con MIS presentaron cambios electrocardiográficos. ¿Qué nos dice el estudio del Chase, del Cardiac Health After Surgery? Es que de 315 pacientes de 1.627 presentaron MIS y solamente el 3,2% presentaron dolor torácico y 9,5% presentaron cambios en el electrocardiograma. Importancia que le da esto es al uso de biomarcadores, como lo vamos a ver. Entonces, cuando yo tengo un paciente en cirugía o ya en la sala de recuperación que persiste hipotenso, persiste taquicárdico, y que no tiene ningún tipo de dolor torácico, no tiene cambios electrocardiográficos, pues es lo que yo debo, bueno, empezar a ver qué fue lo que pasó. Entonces, el algoritmo de manejo que nos ofrecen primero es, enfóquese en la valoración preoperatoria, determine el tipo de cirugía y los riesgos que me considera esa cirugía y el riesgo cardiovascular de cada paciente. Bueno, ya hemos dicho, pacientes mayores de 45 años con enfermedad cardiovascular o pacientes mayores de 60 años. Idealmente a todos esos pacientes con factores de riesgo se debe hacer una evaluación preoperatoria, que la recomendación es el uso de una troponina de base, que pues el día antes o el día de la cirugía idealmente, y una medición continua, por lo menos en los primeros 3 días, una troponina cada día. ¿Listo? Ese aumento cuando uno piensa en pacientes con cambios hemodinámicos severos, puede tener la impresión de que pudo haber presentado un evento coronario. ¿Listo? Y ahí determinar cuáles de esas elevaciones dinámicas van a ser más propensas a una lesión miocárdica perioperatoria o cuáles pacientes con unas elevaciones no importantes o con no cambios, pues sencillamente no van a ser más propensos a una presentación de MINS. Si yo tengo que pacientes que, como se ve en la gráfica a la derecha, en el recuadro verde, que no tuvieron una elevación pues, significativa, pues son siguientes pacientes de riesgo cardiovascular que deben continuar su vigilancia cardiovascular, su control cardiovascular ambulatorio.
Pero si yo tengo que pacientes que tuvieron una elevación importante de los biomarcadores o algún evento intraoperatorio que me hace aumentar como mi nivel de alerta, es al paciente que yo le debo de hacer una valoración más avanzada. Entonces, ahí primero, valoración de los síntomas. Ya sabemos que los síntomas se van a ver apagados por los efectos anestésicos, los efectos de analgesia, o a veces el paciente que no está del todo sedado, sino al contrario, está muy irritable, está muy delirante, está con dolor por el tipo de cirugía. Entonces, esa es una clínica que va a ser de más difícil valoración. Tener en cuenta la historia clínica del paciente, un paciente con anemia, es un paciente con algún antecedente de enfermedad orgánica, una paciente que, digamos, el tipo de cirugía me hace pensar más en un dolor referido por la cirugía más que en un dolor netamente cardíaco. Y importante es la evaluación electrocardiográfica. Aquí es difícil o también importante tener en cuenta que cuando hacemos un electrocardiograma de ligaciones completas a un paciente, nos podemos tener un cambios que de pronto no hayamos visto en un monitor normal en sala de cirugía. La gran mayoría de cirugías se está haciendo con monitores de con tres electrodos que no es una sola derivación. Si yo utilizo un monitor de cinco electrodos con dos derivaciones, solamente estoy viendo dos derivaciones. Idealmente la recomendación siempre es utilizar por lo menos una derivación precordial, un B1 o B2, asociado a la derivación de 2 para yo ver dónde más puedo ver incidencia de algún cambio electrocardiográfico que yo debo prestar atención durante el transoperatorio. Si así puedo tener varios panoramas. Puedo tener, digamos, si yo encuentro toda esta clínica, un dolor de torácico típico, con cambios electrocardiográficos, cambios a nivel del ST y antecedente enfermedad coronaria, yo estoy pensando en un paciente con un infarto del miocardio tipo uno y que lo que debo hacer es lo de la guía de síndrome coronario, que es un paciente que debe hacer un manejo con antiagregación, darle carga dual y llevarlo a una sala hemodinâmica para hacer una certificación coronaria. Si yo puedo presentar tipo 2, tener en cuenta cuáles son la clínica que yo tengo de cada paciente, si tengo taquicárdico, si tengo paciente hipoxémico, anémico, con sangrado, séptico, pues yo debo individualizar y comenzar a ver qué es lo mejor para ese paciente. Si es un paciente que lo tengo hipoxémico, lo primero que hacer es optimizar la oxigenación y ver según cómo esté si necesita aumento de la FiO2 volver a ventilación mecánica. Es un paciente que tuvo más despertar, no está respirando adecuadamente, mejorar esa parte. O es un paciente que después de estar bajo anestesia general sube y todavía no se reclutó adecuadamente, pues hacer una reclutación con un ambú, con una máscara facial y mejorar la oxigenación. Si a pesar de todo eso yo persisto con problemas, pues debo tener en cuenta el manejo médico, que es un manejo con estatinas. Si es un paciente que es hipertenso, debo manejar la hipertensión. Y si a pesar de todo eso, pues es un paciente que debo considerar igual, si no me mejoran los síntomas, si estoy ante un evento de injuria miocárdica, debo hacer también debo tener una estratificación coronaria en sala de angiografía. Vamos a ver con las lesiones no miocárdicas o los cambios no miocárdicos que me puede dar una sintomatología inicial que ya hayamos visto previamente, el paciente séptico, el paciente con un trauma, el paciente con embolismo pulmonar, que ahí inicialmente debemos manejar la causa del caso antes de, como yo quiero decir, requiere antiagregación, requiere llevar a una sala de hemodinámica. Ese tipo de pacientes requiere una monitoría avanzada que se debe individualizar y considerar en cada paciente qué hacer para yo, digamos, aclarar mi diagnóstico y enfocar mi manejo. El ecocardiograma transesofágico está indicado cuando yo tengo una sospecha de alteraciones en la contractilidad o que tengo alteraciones segmentales de la contracción secundaria a un evento miocárdico, que la ventaja del ecocardiograma transesofágico me va a decir qué pares se encuentra más hipocontráctil, disquinética, hipoquinética, que me hace aumentar mi sospecha clínica de evento miocárdico y que yo debo llevar una estratificación coronaria. Sí o sí, esos pacientes, cuando yo tengo esas variaciones hemodinámicas, debo hacer una monitoría de la presión arterial invasiva, colocar una línea arterial para así también continuar su vigilancia hasta en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de cuidados posanestésicos. El catéter de la arteria pulmonar se debe individualizar porque, pues, primero, no todo el mundo tiene la experticia de colocar un catéter de la arteria pulmonar, pero cuando uno la coloca, la medición de la cuña, cuando hay una disfunción ventricular importante, si estamos sospechando enfermedad coronaria, ese aumento de la cuña nos va a dar indicación de esa disfunción ventricular, que nos puede aumentar nuestra sospecha clínica.
Y la monitoría del gasto cardíaco, para ver qué tanta disfunción hay, hacer una monitoría continua si se puede y enfocar la toma de decisiones basado en esto. Entonces, el control hemodinámico que debe tener es optimización de mi presión arterial, que idealmente va a ser mayor de 65 milímetros, o lo que recomienda todo el mundo, mantener una presión similar a la presión arterial basal con la que entró cada paciente. El manejo vasoactivo, como ya hemos dicho, va a ser individualizado según la hemodinámica de cada paciente. Las guías dicen, pues, el vasopresor ideal puede ser el uso de la norepinefrina y escalando vasopresina, inotropía, según el estado hemodinámico de cada quien. El manejo de líquidos enfocado a las pérdidas intraoperatorias, enfocado también a la hemodilución que se tiene, también enfocado a si el paciente está anémico o no, porque si estamos, ya hablamos de un paciente anémico desde el preoperatorio con un sangrado intraoperatorio, lo mejor es no el manejo de líquido, sino obviamente el manejo con algún tipo de hemodiderivado. El manejo del dolor, tener en cuenta que las crisis de dolor me pueden exacerbar crisis de hipertensión cerebral en pacientes con una enfermedad coronaria previa que me lo pueden llevar a presentar nuevos eventos isquémicos. Y la anticoagulación, muy discutida, generalmente no recomendada en el contexto perioperatorio por los riesgos de sangrado del sitio operatorio. La gran mayoría hablan de un inicio de anticoagulación después de 24 a 48 horas, según la vigilancia del sangrado en el sitio operatorio. Es un tema que se debe analizar para determinar en qué paciente hay un beneficio que me supere los riesgos, si yo necesito de inicio inmediato. Pero la tendencia es como a esperarse con anticoagulación por los riesgos de sangrado perioperatorios. La carga antiisquémica, como ya hemos dicho, se debe dar en lo posible en las primeras 24 horas. La gran mayoría de veces, si pacientes que están bajo anestesia general, hay que primero esperar que tengan una recuperación, un despertar adecuado para poder hacer dar toma de los medicamentos. O el paciente que, digamos, no podemos tener un despertar por el evento, por las condiciones hemodinámicas, pues hay que hacer un avance, una sonda nasogástrica y administrar esta carga o sea, que se lleva a sala de hemodinámica y se requiere la antiagregación, pues es uno de los medios que está descrito y se puede utilizar. Un tema de inquietud es cuando, ¿qué hago yo si el paciente tengo una inestabilidad, variación hemodinámica, que tenga cambios en el EKG, en el perioperatorio, es que yo debo hacer con la cirugía? Idealmente lo que se debe hacer es que si yo no logro estabilizar al paciente, no tengo un control óptimo de mi paciente y yo necesito como solucionar un problema, pues, primero, pues, ¿en qué momento de la cirugía estoy? Si es un momento que yo todavía me puedo devolver, cambiar, aplazar la cirugía, primero optimizar al paciente, hacerle su diagnóstico, llevarlo a hemodinamia, hacer un control ecocardiográfico, o vamos en un punto de no retorno. Llevamos una cirugía ortopédica mayor que ya tenemos casi que medio material ya puesto y que hay que fijar la fractura, o una cirugía abdominal mayor donde ya tenemos al paciente en la parotomía con, un ejemplo, es una hemicolectomía a mitad de proceso. Pues lo que hay que hacer es continuarla, eso sí, optimizar los tiempos para yo rápido sacar al paciente y llevarlo a la unidad de contención o a una sala de emergencia para la estratificación y obviamente darle manejo. Entonces, eso es lo importante, como que al final yo debo hacer una certificación según el caso y la sospecha clínica de un infarto periodontal. Que la agricultura tiene un paciente optimizado, control hemodinámico adecuado, lo puedo estudiar sin problemas, lo debo pasar a una vigilancia en UCI y hacer una medición de esas troponías en las primeras 72 horas, donde esos cambios significativos me pueden decir, bueno, el paciente sí tiene, y entonces es mejor llevarlo a una sala de hemodinamia para hacer una certificación coronaria. Con eso yo puedo concluir entonces que cuando uno tiene un infarto agudo en cirugía no cardíaca, primero tenemos que devolvernos del contexto preoperatorio y determinar cuál es la mejor optimización de los pacientes, tanto farmacológicas como no farmacológicas, la continuidad de sus medicamentos para prevenir la presencia de eventos cardiovasculares isquémicos intraoperatorios. Entonces, y determinar de esos pacientes cuáles son los pacientes que mayor riesgo tienen para hacerle una detección temprana y como hemos visto, la evidencia es el uso de la medición de los biomarcadores como la troponina desde el preoperatorio. Si es un paciente que yo tengo durante monitoría, durante el procedimiento, una monitoría completa, mi afinidad para saber cuáles identificar los pacientes va a ser aún mayor. Y ese mayor reconocimiento me va a dar un rápido manejo de los mismos.
Y el asimismo, el inicio de manejo que permitido que no haya un aumento de riesgo de sangrado intraoperatorio, pero operatorio, pues me va a mejorar el pronóstico de esos pacientes. Principal conclusión que yo puedo dar es el tener la gran afinidad, el gran uso y como hacerle el ejercicio al uso de los biomarcadores en la medición como un marcador para la presencia de infarto intra y posoperatorio. Muchas gracias.